Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Y por otro lado, pues también decir que reconozco que tengo un poquito de miedo. No me considero un gran predicador, ni mucho menos, ¿no? Y sobre todo cuando veo pues, este bonito altar que se ha preparado en honor de nuestra Madre. Felicidades a los que habéis colaborado en su elaboración. Y al verlo este lunes, cuando llegué de Madrid, me acordé de una historia que me contó un sacerdote diocesano, también misionero, que ha ido varias veces a misiones a Perú. Y las primeras veces fue una iglesia donde había mucha gente, donde la gente acudía y tenían la costumbre pues, de tocar las imágenes, de tocarle los pies, de tocar las túnicas, tocar las imágenes, ¿no? Pasados los años, el párroco que estaba falleció y pusieron a un cura nuevo, un cura joven, de nueva jornada. Y eso de que tocaran las imágenes, que las gastaran, como que no lo veía. Entonces lo que hizo fue, sin cambiar las imágenes de sitio, las elevó 20-30 centímetros hacia arriba y la gente ya no podía tocar. Pasados no muchos años de que este párroco entró, volvió este sacerdote amigo mío y resulta que la iglesia estaba vacía. La gente se había ido a otra iglesia porque no podía tocar la imagen del santo. Estaba demasiado arriba, demasiado lejos. Es un suceso normal, popular, que podríamos decir, pero que a mí me ha hecho muchas veces pensar en cómo nos relacionamos nosotros con los santos, en especial con nuestra Madre. Porque puede pasar que o la rebajemos demasiado y la gastemos, o que la elevemos demasiado y la veamos como algo fuera de nuestra liga, inalcanzable y solo admirable desde la distancia. No hablo de esto que está precioso, conste en acta, pero sí que nos puede pasar esa tentación de irnos a ambos extremos. Por eso, hablar de María para mí es complicadísimo, porque yo sé que lo que hablamos de María nace del amor, y el amor pues puede llevarnos en las dos direcciones. Y además, como capuchino, pues tengo un problema añadido, que era que los predicadores, insignes predicadores españoles, italianos, sobre todo del sur de Europa, tenían una regla no escrita, aunque sí conocida y sí respetada, y era que hablando de María, ante la duda, era mejor pasarse que ser tacaño. Esa es la expresión que se usaba aquí en España. Y ciertamente lo vemos en el triduo que estamos celebrando, porque estamos celebrando el triduo a la Divina Pastora, que como sabemos, pues es un nombre herético, vamos a decirlo así con cariño, divino solo es Dios. Pero es precisamente el amor el que nos hace pasarnos y hacer que María sea para nosotros esa Divina Pastora de las almas. Aunque, por supuesto, su nombre oficial, la Santa Sede, nos insiste muchísimo y no nos convence, es María, la Madre del Buen Pastor. Una figura, como digo, de la que se han dicho muchas cosas, de la que se dirán todavía muchísimas más, y sobre todo porque nace del amor, de la oración y de la contemplación, que es la mejor manera que tenemos de acercarnos a nuestra Madre. Y el amor por nuestra Madre es evidente a lo largo de toda la historia. Según me contaba un experto en arqueología cristiana de Nazaret, donde está la casa de María, ya hay pruebas evidentes de que a finales del siglo I ya había un cierto culto, un cierto respeto a María en esa casa, con un grafiti. Ya había en aquella época vándalos que destrozaban las cosas, que alguien grabó en una de las piedras de la cueva: Haire María, Ave María. Desde ese final del siglo I ya está documentado ese amor, ese respeto y ese cariño por nuestra Madre. Incluso nuestros hermanos protestantes, aunque nos sorprenda, sin llegar a aceptar lógicamente lo que son para nosotros los dogmas, la Inmaculada Concepción, la Asunción, todos esos dogmas, hay pastores protestantes, hay músicos protestantes, teólogos protestantes que han escrito cosas bellísimas sobre María. Por eso es esa centralidad de María lo que hace que para mí sea complicado, porque podemos caer en la tentación de no solo ser exagerados por amor, sino pasarnos de la raya. Hoy el Evangelio nos recuerda una cosa que es importante: el siervo no es más que su maestro.
El mensajero no es más que el que le envía. Yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de colocar a María en su sitio. No es una más, no es alguien omitible, pero tampoco es más que Jesús. De hecho, el primer título que recibe María en el siglo III, si no me equivoco, es el título de la Theotokos, la Madre de Dios. Ese es el primer título que oficialmente, ya antes estaba en el ambiente popular, es el título que recibe nuestra Madre, la Madre de Dios y también, por supuesto, Madre de la Iglesia y Madre también de cada uno de nosotros. Por eso, ese título a mí me gusta porque la coloca en su sitio. María es quien es por ser la Madre de quien es. Y María nos lleva a Jesús. Y Jesús no podemos olvidar que es el Maestro, el modelo, y sin duda, Él sí es el divino al que tenemos que seguir, querer y amar. Y yo creo que colocar a María en su sitio no la rebaja, para nada. Antes decía que no es una más, pero yo estoy convencido de que María sí es una de nosotros. Si nos olvidamos de ese detalle, si la colocamos incluso por encima de Jesús, yo creo que la colocamos en un sitio que no es el suyo y le ponemos unos ropajes que no son suyos. Y no hace falta, con su sencillez, con su pobreza, con su pequeñez, con su esclavitud, con todos esos títulos que ella misma se da y que tantos y tantos poetas y teólogos le han dado, es suficiente para dignificar y inflacionar la imagen de nuestra Madre, porque sin duda su presencia entre nosotros es tan grande. Su sencillez, su silencio, su oración, tantos detalles de los que se pueden hablar que yo no sé con cuál quedarme. Y yo pues quiero quedarme hoy con un detalle muy bonito, que nos habla de esos dos lados que tenemos que tener siempre cuidado, o mejor dicho, los dos lados que hacen grande a María. Por un lado, esa presencia de Dios en su vida, una presencia directa, una presencia filial. Dios es hijo de María. Estamos acostumbrados a decirlo, pero es tan grande que supera nuestra capacidad. ¿Cómo Dios puede tener una madre humana? Pues porque quiso, porque nos quiso, porque nos quiere. Y esa es la grandeza, o mejor dicho, una parte de la grandeza de María. El ángel que se acerca a ella y le dice: oye, Dios tiene un plan para ti, un plan que va a cambiar la historia de toda la humanidad. Y María cede ante la voluntad de Dios, ante ese plan de Dios. Y eso como digo, es una de las parte de la grandeza de María. Pero no acaba ahí su grandeza. Y es en el otro extremo, precisamente, donde para mí la grandeza adquiere su plenitud. Porque María podría haber dicho que no. ¿Por qué no? Era libre. El ángel le hizo la propuesta de ser la madre de Jesús, pero no le obligó. Y sin embargo, María acepta ese plan de Dios. Y no lo hace a regañadientes. No lo hace sintiéndose obligada. Lo hace con curiosidad. ¿Cómo será eso? La frase de María. Lo hace con fe. Lo hace con generosidad. Y lo hace sin ángeles. Para mí, esa es la grandeza del sí de María. No es un sí todopoderoso, no es un sí supranatural, no es un sí asegurado con un ejército de ángeles que la vayan a servir y hacer que las cosas sean sencillas. No, el sí de María se lo da en una cueva, pobre, en un pueblo pobre, en una región pobre, de un país pobre. Lo hace sin saber leer ni escribir, como el 99,9% de las mujeres de la época. Lo hace sin una seguridad familiar, porque todavía no estaba casada. Lo hace sin nada más que su fe. Y dice sí. Y mantiene ese sí en la murmuración. Cuando la gente del pueblo, un pueblo pequeñito, se enteraran de que María estaba embarazada y que no estaba todavía con José, fijo que surgieron la murmuración. Fijo que sí también cuando tuvo que irse a Egipto.
Dijo que sí cuando su hijo empezó a ser motivo también de murmuración, de que si era un borracho, de que si era un endemoniado, de que si estaba loco. Dijo que sí cuando su hijo hacía los grandes milagros. Dijo que sí cuando su hijo es detenido. Dijo que sí cuando su hijo fue crucificado. Y lo hizo sin ángeles. A mí me gusta muchísimo que en la visitación, la última frase del Evangelio que estamos acostumbrados a escuchar es: y el ángel la dejó. Y para mí esa es la grandeza de María, porque ella es una de los nuestros. Y ella tiene esa capacidad de decir que sí, que es el sí que podemos dar nosotros, el sí de los nuestros. Por eso María, siendo madre y siendo discípula y siendo hija y siendo esposa, para mí también se convierte en maestra de oración, que es capaz de escuchar la palabra de Dios, de reconocerla y de hacerla presente en su entorno. Maestra de generosidad, que podía haber elegido cualquier otro tipo de vida más sencilla, sin tantos problemas, y que hubiera sido pues una más que vivió en un pueblecito pequeño de Nazaret, pequeño y sin historia. Pero ella decidió que el sí pues fuera valiente. Y esa, como digo, es la lección que yo quiero aprender de María, a ser valiente. En una época en la que ser católico, ser cristiano, ser religioso no es políticamente correcto, en la que muchos cristianos callamos muchas veces cuando nuestro mundo deja de ser cristiano, el sí de María nos invita a seguir diciendo que sí. No solo aquí, que es importante que nuestro sí nazca del corazón, sino también aquí. Y no solo ahí, también aquí. Que nuestras obras hablen del sí, como las obras de María, cada una de ellas hablaron de su sí, de su generosidad, de su fe, de su amor. Por eso, hermanos, en este primer día de este triduo, yo os me invito, el primero, a que nos preguntemos por nuestro sí. ¿Hasta dónde llega? ¿Es un sí mediocre? ¿Es un sí tibio? ¿Es un sí generoso? ¿Es un sí radical? ¿Es un sí valiente? ¿Es un sí creyente? ¿Cómo es el sí que le damos al Señor? ¿Le decimos que no al Señor de vez en cuando? No lo sé. Esa es la pregunta que hoy María nos lanza. La mujer que nos acompaña en todas nuestras experiencias como madre cariñosa que es, y que además nos recuerda una y un millón de veces que también junto a nosotros de manera especial camina Cristo. Yo me acordaba de un salmo que rezamos muchas veces, un salmo conocido, el Salmo 23. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Jesús va con nosotros, pero también María, que ha vivido todas las experiencias bonitas, duras, sencillas y complicadas, para que nosotros, en nuestras realidades sencillas, divertidas, tristes, complicadas, también nos sintamos acompañados por alguien que sabe cómo la fe ayuda a superar todo eso. Hermanos, digamos que sí al Señor. Que así sea.